Bienvenidos a la historia de Adolf Hitler, un vídeo dedicado a explorar la vida y el legado de uno de los dictadores más influyentes y controvertidos del siglo XIX. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en el pueblo de Braunau am Inn, ubicado en la frontera de la Alta Austria. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y la falta de estabilidad familiar. Aunque Hitler inicialmente tuvo aspiraciones artísticas, no logró ingresar a la Academia de Bellas Artes de Viena. Después de la muerte de su padre, se trasladó a Múnich en busca de oportunidades. Durante los primeros años del siglo XIX, Hitler comenzó a desarrollar sus ideas políticas y se incorporó al Partido Obrero Alemán, precursor del partido nazi. Su retórica inflamatoria y su habilidad para aprovechar el descontento popular lo ayudaron a ganar popularidad. En 1923, Hitler lideró un intento fallido de golpe de Estado conocido como el Putsch de la cervecería. Fue arrestado y sentenciado a prisión, donde aprovechó el tiempo para escribir su libro Mein Kampf, en el que expuso sus ideas antisemitas y su visión para Alemania. Después de su liberación, Hitler se centró en revivir el partido nazi y expandir su influencia. Aprovechando la crisis económica y social de la Gran Depresión, ganó apoyo y se presentó como un líder fuerte y carismático capaz de sacar a Alemania de la crisis. En 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania y rápidamente consolidó su poder, eliminando a los opositores políticos y estableciendo un régimen totalitario. Bajo su liderazgo, se promovió la supremacía de la raza aria, y se impuso una política de persecución y exterminio hacia judíos y otras minorías. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, Hitler llevó a Alemania a una serie de conquistas militares, expandiendo su territorio a expensas de otros países europeos. Sus tácticas brutales y su ideología racista llevaron a la muerte de millones de personas. Sin embargo, a medida que la guerra avanzaba, las fuerzas aliadas se unieron para oponerse al régimen nazi. Las derrotas militares y la presión internacional debilitaron la posición de Hitler, pero él se negó a rendirse. Finalmente, el 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó en su búnker en Berlín, poniendo fin a su régimen y dejando atrás un legado de destrucción y odio. La historia de Adolf Hitler es un recordatorio sombrío de los peligros del extremismo, la intolerancia y el abuso de poder. Estudiar su vida y su ascenso al poder nos ayuda a comprender cómo un individuo puede llevar a una nación hacia la ruina. Espero que este vídeo haya sido esclarecedor, y haya brindado una visión objetiva de la historia de Adolf Hitler. Sigamos aprendiendo de la historia para evitar repetir los errores del pasado. A medida que continuamos explorando la historia de Adolf Hitler, es importante comprender cómo su régimen nazi afectó a diferentes aspectos de la sociedad en ese momento. Bajo el gobierno de Hitler, se implementaron políticas discriminatorias que tuvieron consecuencias devastadoras para grupos específicos de personas. La persecución y el exterminio de millones de judíos, así como de gitanos, personas con discapacidades y otros grupos considerados indeseables, dejaron un legado oscuro en la historia de la humanidad. Además de su ideología racista, Hitler también llevó a cabo una campaña de represión política, persiguiendo y eliminando a sus opositores. Esto llevó a la creación de campos de concentración, y a una estrategia de propaganda despiadada para manipular y controlar a la población. A pesar de la crueldad y las atrocidades cometidas durante su régimen, es importante recordar que Hitler no actuó solo. Contó con la colaboración y el apoyo de muchos individuos y grupos que compartían su visión ideológica y que implementaron sus políticas de opresión. La Segunda Guerra Mundial, desencadenada por la expansión y agresión militar de Hitler, llevó a millones de muertes y a la destrucción de comunidades enteras. Las atrocidades cometidas durante la guerra, como el Holocausto y las masacres en los campos de batalla, son recordatorios dolorosos de los horrores de la violencia y el odio. Pero a pesar de la oscuridad y la destrucción asociadas con Hitler y el régimen nazi, también hay historias de resistencia y valentía. Hubo aquellos que desafiaron a Hitler, y lucharon por la libertad y la justicia, ya sea uniéndose a movimientos de resistencia o ayudando a proteger y rescatar a las víctimas del régimen. La derrota final de Hitler y la caída del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial marcaron un punto de inflexión en la historia. Las potencias aliadas, lideradas por Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y otros países, se unieron para liberar a Europa del dominio nazi, y sentar las bases para la reconstrucción y la búsqueda de la paz. A pesar de la derrota de Hitler y el colapso del régimen nazi, su legado continúa generando debates y reflexiones. El estudio de su vida, su ascenso al poder y las consecuencias de sus acciones nos ayuda a comprender la importancia de salvaguardar los derechos humanos, promover la igualdad y luchar contra la discriminación y el odio en todas sus formas. Examinar la historia de Hitler también nos permite analizar los factores socioeconómicos, políticos y culturales que contribuyeron a su ascenso al poder. La crisis económica, la desigualdad social y la búsqueda de un líder carismático y fuerte para guiar a Alemania fueron algunos de los elementos que impulsaron su popularidad y apoyo. Es crucial aprender de la historia y evitar repetir los errores del pasado.
La propagación del odio, la discriminación y el extremismo son amenazas constantes en nuestras sociedades, y el estudio de la historia de Hitler nos ayuda a ser conscientes de las consecuencias devastadoras de estas ideologías. Como individuos y como sociedad, es nuestra responsabilidad luchar por los valores fundamentales de la humanidad, la dignidad, el respeto, la tolerancia y la justicia. Debemos estar alerta y dispuestos a tomar medidas cuando veamos que se socavan estos valores, en aras de prevenir futuros conflictos y atrocidades. Al final del día, la historia de Adolf Hitler es un recordatorio sombrío de las sombras que acechan en nuestro mundo. Pero también es un llamado a la valentía, la empatía y el compromiso con un futuro mejor. Sigamos aprendiendo de la historia para construir un mundo más justo y humano para todos.